Ahora continuaremos con la resolución práctica de cómo obtener el momento de agotamiento de una viga doblemente armada, es decir, una viga con acero a tracción y compresión. Vamos a hacerlo en Excel para que ustedes vayan practicando sus habilidades en esta herramienta, así también como lo pueden hacer en MATCAD. También lo podríamos hacer a mano, pero este momento de agotamiento requiere de iteraciones, requiere de calcular el valor de C, comprobar el equilibrio varias veces hasta que esté en equilibrio, lo cual si lo hacemos a mano puede tomarnos mucho tiempo, a menos que intentemos optimizar la obtención de la altura C mediante un método de análisis numérico. En esta herramienta de Excel podemos usar directamente una herramienta que nos permite obtener la solución de una ecuación. Así que será más rápido en este medio. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, hay que definir un C inicial, una altura C inicial. Así que vamos a decir, ¿ok? El C inicial, vamos a decir que empezamos con una recomendación de D entre 5, ¿ok? Para eso tenemos que definir D. De hecho, hay que definir todo lo que son los valores que conocemos de la viga. Entonces, antes de eso vamos a colocar datos de la viga. ¿Qué tenemos como información? Tenemos como información la base, que es, vamos a decir que es un problema donde tenemos una viga de 20 centímetros de base por 40 centímetros de altura. ¿Ok? Vamos a hacer un problema ficticio. Entonces, tenemos una viga de 20 por 40, tenemos acero a tracción, el cual corresponde a 4 varillas, no, vamos a colocarle 3 varillas de diámetro 18 milímetros, y tenemos acero a compresión, correspondiente a 2 varillas de 14 milímetros. ¿Ok? ¿Qué más podemos tomar? Vamos a decir que es un hormigón F'C igual a 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados y un valor de fluencia del acero igual a 4200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bien, entonces esta es la información del problema, aunque realmente como lo vamos a hacer en Excel, podemos hacer un programa que sirva para cualquier dato. ¿Ok? Entonces B vamos a iniciar con 20 centímetros. Colocaré aquí en la tercera fila, columna, la unidad. Tenemos la altura, que es 40 centímetros. ¿Verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos información, la resistencia del hormigón es 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Tenemos la fluencia del acero, que es 4200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bien, entonces, ¿qué hay que obtener? Hay que saber cuánto vale D también, ¿verdad? Hay que saber cuánto es AS' y AS. Entonces también es dato. El peralte efectivo D es simplemente la altura de la viga, ¿verdad? Menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo y menos la mitad de la varilla a tracción. Entonces, para colocar toda esa información como dato, lo que voy a hacer primero es colocar cuánto es ese recubrimiento. Ok, es 4 centímetros para ciudades en la costa. ¿Cuánto es el diámetro? Simplemente lo colocaré como, bueno, diámetro de estribo. Vamos a decir que es un estribo de 10 milímetros. Y también vamos a colocar información del diámetro de la varilla a tracción. Y esta varilla a tracción es de 18 milímetros, así que sería 18 milímetros. Con esta información ya podríamos calcular el peralte efectivo. Entonces, el peralte efectivo de peralte efectivo sería la altura
de la viga, 40 centímetros, menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo, solo que aquí hay que tener mucho cuidado, ya que he colocado en diferentes unidades la altura y los diámetros. Para que todo quede en centímetros, debo dividir este diámetro del estribo para 10, así me va a quedar en centímetros, y menos la mitad del diámetro de la varilla a tracción. Sería menos esto dividido para 2. De igual forma, como está en milímetros, debo pasarlo a centímetros, así que debo dividirlo para 10. Sería entonces para 10 y para 2, dividido para 20. Y nos queda que el peralte efectivo es 34.1 centímetros. Y se dan cuenta, esto ya es una fórmula de Excel. Así que voy a diferenciar lo que son datos de lo calculado directamente con el programa Excel. Bien, entonces aquí vamos a colocar, podemos decir, calculado. ¿Ok? ¿Qué otra información tenemos? Tenemos también el acero. Entonces, AS, el acero de tracción consta de 3 varillas de 18 milímetros. El acero de una varilla, perdón, el área de una varilla de 18 milímetros es 2.54 centímetros al cuadrado. Entonces, sería 3 por esa área. Esto nos va a quedar en centímetros al cuadrado. Mientras que AS' corresponde a 2 varillas de 14. Sería 2 veces el área de una varilla de 14 milímetros, la cual es 1.54 centímetros cuadrados. Ya tenemos todo lo que es información de la viga, los datos. ¿Ok? Estos eran las indicaciones. Estos son los datos. Entonces, ustedes pueden arreglar este documento de Excel para que les quede con mejor presentación. Bien, siendo esta simplemente la información de la viga. Y como les digo, como este Excel va a quedar programado, les va a servir para cualquier viga. ¿Ok? Para cualquier información, B, H, F'C, Fy, recubrimiento, lo que sea. Muy bien. Entonces, ¿cómo iniciamos? Vamos a iniciar con un C inicial, una altura de compresión inicial, la cual podemos comenzar con D entre 5. Entonces, vamos a determinar este valor de C inicial, que nos sugieren que sea el peralte efectivo dividido para 5 centímetros. Muy bien. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos el C inicial, vamos a tener que determinar cuánto es la deformación del acero a tracción y la deformación del acero a compresión. Aquí, solamente para no perder tiempo, directamente colocaré ES, ¿ok? Ustedes saben que se refiere a la deformación. ES, ¿sí? Y ES, aquí está la fórmula, es directamente 0.003 por el peralte efectivo, que es D, menos C. ¿Cuál C? El C inicial que hemos determinado, dividido para C. ¿Ok? Como se dan cuenta, es una deformación unitaria, por lo cual no tiene unidades. Así que esto queda adimensional, sin unidades. También determino ES'. ES' también es adimensional y su fórmula está aquí. ES' sería 0.003 por, abro paréntesis, C, el C inicial, menos D'. Y D' es algo que no hemos determinado, ¿verdad? Así que antes de seguir, lo que voy a hacer es colocar en una celda el cálculo de D', ¿sí? El peralte efectivo prima. Y simplemente es la altura menos el peralte efectivo.
Me aseguro que esté en las mismas unidades y ya tenemos el peralte efectivo. D'. Bien, ahora sí podemos continuar. ES' es 0.03 por, abro paréntesis, C inicial menos D', cierro paréntesis, dividido para C inicial. Aquí ustedes pueden elegir cuántos decimales pueden ser mostrados. Bien, entonces tenemos el segundo paso. Bueno, aún no, porque tenemos que calcular los esfuerzos. Entonces aquí tenemos el esfuerzo de la cero atracción, Fs. Simplemente es igual a la deformación de la cero atracción por el módulo de Young del acero, lo cual también debería ser un dato que aún no he colocado. Así que aquí voy a agregar un par de filas más, de manera que podamos seguir agregando información en caso de que la necesitemos. Entonces, el módulo de Young del acero es 2.030.000 unidades de kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Muy bien. Entonces, Fs es simplemente la deformación del acero multiplicado por este módulo de Young. Si se dan cuenta, tenemos una unidad sin dimensiones, perdón, una magnitud sin dimensiones por el módulo de Young que está en kilogramos sobre centímetros al cuadrado. O sea, va a quedar kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Muy bien, pero hay que asegurarnos de que este valor no sea mayor a Fy, lo cual Fy ya está aquí colocado, ¿no? 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Como este valor de Fs es mayor, no puede ser mayor. Tiene que ser como límite 4.200. ¿Ok? Así que vamos a hacer algo. Vamos a calcular un Fs corregido. ¿Ok? Vamos a colocar una condicional. O sea, si el valor Fs previamente calculado es mayor a Fy, entonces debería colocar Fy. ¿Ok? Si no es mayor, debe ser el valor calculado. Punto final. Entonces simplemente es una condición que nos indica que si este valor es mayor a la afluencia, colocar la afluencia. Si no lo es, colocar lo que resultó. ¿Ok? Porque no puede ser mayor a la afluencia, a 4.200. Bien, pero aquí únicamente estoy tratando con el límite de más Fy, o sea, que no sea mayor a Fy. Si yo quiero también dejarlo para, en el caso de que esto sea menos negativo, por ejemplo, menos 5.000, por ejemplo, si esto resulta menos 5.000, coloca menos 5.000, lo cual no es cierto, ya que no puede ser menor a menos Fy, no puede ser menor a menos 4.200. Así que esta condición no está del todo bien. Hay que arreglarla. Hay que decir que funcione tanto para si es mayor a Fy o si es menor a menos Fy. ¿Ok? Pero eso lo dejo para que ustedes lo puedan corregir en casa. Vamos a calcular ahora Fs'. Lo mismo sería simplemente la deformación del acero a compresión multiplicado por el módulo de Young del acero. ¿Ok? Entonces tenemos ya esta información. Aquí también deberíamos colocar un Fs' corregido que se asegure que sea menor a Fy y mayor a menos Fy. Así que como es una fórmula, puedo copiar y simplemente aquí arreglar. Bien. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos los esfuerzos y que nos aseguramos de que sean menores a Fy y mayores a menos Fy, podemos determinar lo que es el equilibrio.
¿Cuánto es el equilibrio? El equilibrio es aquí, esta fórmula de acá. C es igual a T. Vamos a calcular C, vamos a calcular T. ¿Cuánto vale C? C es igual a más 0.85 por la resistencia del hormigón, F'C, sería 0.85 por F'C por A. ¿Y cuánto resulta A? A es simplemente beta 1 por C. Así que deberíamos calcular ese valor de A, que sería un valor de A inicial. Entonces, este A inicial sería simplemente beta 1 por C. ¿Ok? Y beta 1 también debería ser un dato. Vamos a colocar beta 1. Beta 1 para hormigones de hasta 280 es 0.85. ¿Ok? Es un valor adimensional. Muy bien, entonces A sería beta 1 por C. ¿Cuál C? El C inicial. Entonces está en centímetros. Bien, compresión es igual a 0.85 por F'C por A, el A inicial, y por la base de la viga. Más el esfuerzo del acero a compresión, que es Fs' corregido, por AS'. Y AS' está aquí. Entonces, esto es una fuerza, o sea, va a resultar en unidades de kilogramos, en este caso, porque si se dan cuenta, estamos multiplicando. En el caso del acero, AS' por Fs', o sea, centímetros cuadrados por kilogramos sobre centímetros cuadrados. O sea, nos va a resultar kilogramos. Igual en el término de compresión del hormigón estará en kilogramos. Así que este valor es kilogramos. Resultó 23.225 kilogramos. ¿Cuánto resulta la tracción? La tracción es simplemente lo que está al otro lado. Es Fs por AS. Fs, el corregido, por el área del acero, y nos va a resultar en kilogramos también. Y vamos a calcular si está o no está en equilibrio. Equilibrio. El equilibrio tiene que ser que C sea igual a T, o lo que es lo mismo, C menos T tiene que ser igual a 0. Así que si C menos T es diferente de 0, entonces no está en equilibrio. Y como lo vemos, no es igual a 0, no está cerca de 0 tampoco. Así que aquí podríamos colocar una condicional. Más si este valor es diferente de 0, entonces no está en equilibrio. Aunque podemos hacer lo siguiente. Podemos determinar el valor absoluto de esta diferencia para que siempre sea positivo. Y ponemos si este valor es mayor a 0, entonces no está en equilibrio. Si es menor a 0, o si es 0, pues está en equilibrio. Aunque esto tampoco es cierto del todo, ¿verdad? Pero bueno, para efectos de este problema podemos dejarlo así. Muy bien. Esto funciona con punto y coma. Tienen que ver su computadora cómo está configurada. Bien, entonces no está en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir iterando este valor de C de tal forma que esto esté en equilibrio. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo manualmente. Vamos a hacerlo manualmente. Entonces, el primer valor de C fue D entre 5. Vamos a ir por otro valor de C. Vamos a ir con 8 centímetros. Como se dan cuenta, cuando teníamos 6.82, teníamos 8.778 kilogramos. Pero cuando aumento el valor de C a 8 centímetros, ¿qué ocurre? La diferencia entre C y T es 2.800, ha disminuido. Así que
a lo mejor tengo que seguir aumentando. Voy a poner 8.5 centímetros. Se dan cuenta que nos vamos acercando a lo que es el equilibrio. Se dan cuenta que C ya está más cerca de T. Entonces vamos a decir con 8.6 centímetros. Perfecto, estamos ya muy cerca del equilibrio. ¿Sí? Y así podemos seguir iterando con más y más decimales hasta que demos con la solución correcta. ¿Sí? Podemos dejar esto de tal forma que el error sea 5%. Podemos hacer una celda de tal manera que se acepte que el equilibrio se dé cuando se diferencien en un 5% máximo. Pero la ventaja de usar Excel es que podemos usar las herramientas de obtención de valores. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos determinar este valor de CI de tal forma que esto sea 0, o sea, de tal forma que hallemos el equilibrio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a la opción de datos, ok, vamos a la opción de datos, vamos a análisis de hipótesis y vamos a buscar objetivo. Se nos abre esta pequeña ventana, entonces nos va a preguntar, definir la celda. Yo quiero que la celda, esta celda del equilibrio, llegue al valor de 0. ¿Sí? Yo quiero que la celda del equilibrio sea igual a 0. Cambiando la celda, o sea, ¿cuál celda quiero cambiar para que esto sea igual a 0? La celda de CI. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es utilizar una herramienta de buscar objetivo donde le pedimos a Excel que esta celda del equilibrio sea igual a 0 cambiando la celda de C. Entonces, aceptar. Esto va a iterar hasta encontrar el valor de C correspondiente. Y se dan cuenta, esto no es exactamente 0. ¿Sí? Es porque a lo mejor está configurado el Excel para que solo trabaje con cierto número de decimales. Tal vez si le colocamos más decimales, sí llega a 0. Pero tenemos un valor de 5.94 kilogramos. O sea, es un error muy pequeño. Si calculamos el error sería simplemente esta diferencia dividido para C. Entonces tenemos un error de ¿cuánto por ciento? Tenemos un error de, miren, es muy pequeño, un error del 0.018%. Así que es aceptable. Muy bien. Si desean aquí coloquen un porcentaje de error y aquí lo calcula automáticamente. Muy bien, entonces ya tenemos el valor de C definitivo. Tenemos los valores de Fs, Fs' definitivos. Así que vamos a lo siguiente. Bueno, el paso 4.1 ya está automáticamente calculado porque si determinamos el valor correcto de C, tendríamos ya los valores correctos de Fs y Fs'. Así que esta es nuestra altura de compresión. Muy bien, así que vamos a determinar ahora lo que sería el momento nominal. El momento nominal es sencillamente, vamos a colocar un poco más de celdas, el momento nominal es igual a ¿cuánto? Es 0.85 por F'C, acá arriba está, multiplicado por A. ¿Cuál A? Pues el A con el cual obtuvimos el equilibrio, que es, ¿dónde está este valor de A? Aquí está, ahí. Muy bien, multiplicado por B, la base de la viga. Luego tengo que multiplicar, abro paréntesis, C menos A medios. ¿Cuál es C? Pues el C definitivo para el cual llegamos al equilibrio, menos A medios, este valor de A, dividido para 2. ¿Sí? Y se dan cuenta que estamos multiplicando fuerza por distancia. Fuerza que está en kilogramos y distancia que está en centímetros. Así que este momento nos va a resultar en kilogramos por centímetro. ¿Ok?
más fs', el corregido, multiplicado por as', que está acá arriba, multiplicado por c menos d'. Aquí tenemos c menos d', cierro paréntesis, ya tenemos el segundo término, más fs por as, el esfuerzo de la cero tracción corregido multiplicado por as, por el brazo de palanca que es d menos c, el peralte efectivo menos la altura de compresión c. Bien, ya tenemos la fórmula de momento nominal. Esto nos va a resultar en kilogramos por centímetro. ¿Ok? Esto es kilogramos por centímetro. Pero no es usual ver un momento en kilogramos por centímetro. Lo más usual es toneladas por metro. Así que, ¿cómo transformamos kilogramos centímetros a toneladas metro? Simplemente hay que dividir para 10.000. ¿Ok? Así que si esto lo dividimos para 10.000, vamos a obtener en toneladas metro, dividido para 10.000. Y ya está en toneladas metro. Ese es el momento nominal. 96.11 toneladas metro. Aunque algo aquí es un momento bastante grande, de hecho. Perdón, no es para 10.000, es para 100.000, porque la conversión es dividir para 1.000 para obtener toneladas y dividir para 100 para hacer a metros. Es para 100.000, ¿ok? Es para 100.000. Así es correcto. Entonces aquí dividimos para 100.000. Así es correcto, sí. Uno con el tiempo pues se va dando cuenta cuáles son los momentos que resisten ciertas acciones. Y pues 96 para esta viga era demasiado. No es posible que una viga tan pequeña logre este momento resistente. Esto de aquí sí es más creíble. Bien, nos falta una última cosa, la curvatura. La curvatura nominal. La curvatura nominal pues es simplemente, ¿dónde está la fórmula? Es simplemente SU, que para efectos de este problema es más 0.003 dividido para C. ¿Cuál C? El C inicial. Y se dan cuenta, tenemos SU, que es una deformación unitaria, dividido para C, que está en centímetros, lo cual esto nos va a resultar en 1 sobre centímetros. ¿Ok? Es 1 sobre centímetros. Esta unidad es 1 sobre centímetros. Pero si lo queremos dejar en 1 sobre metros, pues habría que multiplicar por 100. Entonces, si esto lo queremos en metros, sería por 100. Y tenemos 1 sobre metro. Entonces tenemos lo que es el momento nominal y la curvatura nominal, o también llamado de agotamiento. Esto es lo que finalmente obtenemos. Esto es lo importante de este ejercicio, el momento nominal y la curvatura nominal. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos comprobar estas sugerencias del ACI a partir de la deformación de la cero tracción. Si es mayor a 0.005, entonces es dúctil. Vamos a ver. ES, aquí está. Es 0.008888, lo cual es mayor a 0.005, lo cual nos dice que es dúctil, ¿verdad? Aquí podríamos hacer, si ustedes desean, otra celda con una condicional de si esto es mayor a 0.05, entonces es dúctil. Si es menor a 0.02, es frágil. O sea, deberían hacer una doble condicional. Muy bien, para finalizar este problema,
Me gustaría pues darles de una vez la fórmula para que se aseguren que el fs y fs' estén correctamente calculados, o sea que sean menores a fy y mayores a menos fy. Simplemente deben añadir esta segunda condicional, ¿ok? ¿Qué es lo que dice esta condicional? Vamos a hacerlo desde cero. Tenemos que si este valor de fs es mayor a fy, entonces debe colocar fy, porque no puede ser mayor a fy, ¿ok? Entonces tenemos la condición superior. Vamos a la condición inferior, que sería si es menor a menos fy. Si este valor de fs es menor a menos fy, entonces deberán colocar menos fy, porque no puede ser menor a menos fy. De lo contrario, coloquen fs. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Ok? Entonces ahora sí nos funciona para cualquier valor de fs. Si es mayor a 4200, coloque 4200. Si es menor, como por ejemplo menos 10.000, que ya es menor a menos fy, deberá colocar menos 4200. No puede ser ni mayor ni menor a fy. ¿Ok? Entonces, con esto pues quedaría ya un poco mejor el programa. Y si ustedes simplemente van cambiando las dimensiones y todo lo que son datos, automáticamente el programa va a determinar todo lo demás. Bueno, no automáticamente, porque recuerden que tienen que iterar también CI. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un problema donde tenemos una viga de 30 por 60 centímetros, con un hormigón de 240 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Tenemos que el acero incrementó a 15 y la compresión a 8. ¿Ok? Así que, si bien es verdad que todo lo que está en esta, bueno, casi todo lo que está en estas celdas se va a calcular automáticamente, el valor de CI no. El valor de CI, pues hay que calcularlo manualmente. Bueno, entre comillas manualmente. Tendrían que usar la herramienta de Excel, buscar objetivo, en donde simplemente se van a datos, hipótesis, buscar objetivo. Lo que ustedes desean es que el equilibrio se logre, o sea que este valor de equilibrio sea igual a 0, cambiando la celda de CI. Aceptar. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta que para este caso, sí halló el equilibrio total, 0.00, con valor de CI de 8.93 centímetros. Entonces, aquí ya está el momento nominal de esta viga, de 30 por 60, con hormigón de 240. Tenemos el momento nominal y también tenemos la curvatura nominal. Aquí lo importante sería determinar la ductilidad. La ductilidad sería la curvatura de fluencia, perdón, la curvatura nominal que está aquí, dividido para la curvatura de fluencia. Lastimosamente en este programa no hemos implementado el cálculo de curvatura de fluencia, pero lo podemos hacer. Lo podríamos hacer si deseamos. Si ustedes desean, lo pueden implementar. Entonces, esta es la forma en cómo deberían resolver el momento nominal para cualquier viga, ¿ok? Para cualquier viga rectangular. Claro está que este procedimiento es un poco más largo a mano, porque podemos iniciar con un valor C inicial del peralte entre 5, o sea, más 54.1, que es el peralte en este ejercicio, dividido para 5. Pero como se dan cuenta, no está en equilibrio, está muy lejos de estar en equilibrio, de hecho. Tiene un error de 19.68%, cuando el máximo error es 5%. Así que aquí habría que iterar, cambiar, por ejemplo. Vámonos con 11. Entonces aquí, ¿qué pasó? El error aumentó, así que no es para arriba, sino es para abajo. Vámonos con 10. El error disminuyó. Vámonos con 9. Perfecto. Con 9 tenemos un error de 0.94 centímetros, lo cual es menor a 5%, está aceptable. Entonces, si hacen a mano,
hubieran hecho 3, 4 iteraciones para poder hallar el equilibrio, ¿sí? Pero hacerlo a mano debe ser más tardado porque todos estos cálculos de ES, FS, FS', ES' debieron ser a mano. Así también como comprobar el equilibrio, comprobar esta ecuación, que sea igual a 0, hubiera tardado un poco más de tiempo. Entonces son las ventajas de usar los medios de computación. También lo pueden hacer en un programa llamado MATCAD, el cual próximamente, o espero que para este punto en clase ya al menos se les haya comentado acerca de este programa y lo hemos usado un poco. Lo pueden hacer también ahí.